sobre la definición de cefalea. Importante la clasificación de la cefalea según la Clasificación Internacional de las Cefaleas. La diferenciación entre lo que es una cefalea primaria y una cefalea secundaria. Y esa diferenciación incluye la definición también de que las cefaleas primarias son neuropáticas y las cefaleas secundarias son nociceptivas. Es importante definir bien y que estén bajo ese concepto de que las cefaleas primarias son cefaleas neuropáticas, donde no se encuentra daño tisular. Se encuentra una alteración en las vías que transmiten el dolor. En cambio, las cefaleas secundarias, de las cuales vamos a hablar posteriormente, son cefaleas donde sí hay daño tisular, hay lesión que afecta las estructuras que hemos visto que son dolorosas y tiene un mecanismo de lesión que activa los receptores nociceptivos. En la primera parte de las cefaleas primarias habíamos visto las cefaleas más frecuentes, la cefalea de tipo migraña, luego la cefalea en racimos, la cefalea racemosa, clúster también se llama, o cefalea de Horton. En ambas cefaleas, si ustedes recuerdan, hay una alteración canalicular que, según los estudios, refieren que hay una alteración en el flujo de calcio a través de los canales de calcio que determina una sensibilidad de los núcleos que a nivel del tronco encefálico que ya les he mencionado anatómicamente, que dependiendo de los estímulos que desencadenan este tipo de cefaleas, dan lugar a una activación del sistema trigémino vascular. Hasta ahí es un resumen de lo que hemos conversado ayer. Otro tipo de cefalea primaria también muy frecuente es la llamada cefalea tensional. Esta cefalea tensional, tal vez muchos de nosotros la hemos sentido, como un dolor o sensación de pesadez en la cabeza, dolor en el cuero cabelludo, sobre todo dolor a nivel cervical, habitualmente asociado a una sensación de tensión en estas áreas. Tanto es así que nosotros podemos o tendemos, cuando estamos tensos, a hacer movimientos que permitan relajar los músculos del cuello. De tal manera que la cefalea tensional es una de las formas más frecuentes de dolor de cabeza que puede tener una persona. En realidad no hay una edad en la que uno pueda identificar como que a partir de esta edad se desencadena o aparece cefalea tensional. La cefalea tensional puede aparecer en cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente en los adolescentes y en los adultos en edad activa. La cefalea tensional la podemos tener todos nosotros en algún momento, pero cuando esta cefalea aparece más de 2 veces a la semana de forma casi persistente durante un mes, durante 2 meses, se considera que es una cefalea tensional crónica. Esa es la imagen que muchas veces nosotros hemos visto o también muchas veces hemos tenido cuando estamos con una cefalea tensional. Un dolor de pesadez o de tensión a nivel cervical
que puede ser disminuido con masajes o con ejercicios de relajamiento de esta zona del cuello. Esta cefalea ocurre cuando los músculos del cuello y los músculos del cuero cabelludo se ponen tensos, cuando se tensionan frente a estados de estrés, también estados de depresión y ansiedad. De tal manera que cualquier actividad que haga que la cabeza esté en una sola posición durante mucho tiempo puede desencadenar cefalea tensional. Y la cefalea tensional puede ser por contractura del trapecio superior y va a ser una cefalea referida a la región cervical y referida también a la región parietotemporal, inclusive al borde mandibular. También puede afectarse el esternocleidomastoideo en cualquiera de sus dos ramas, la rama esternal y la rama clavicular, dando lugar a una cefalea que afecta la región occipital, la hemicara y la región supraorbitaria. Lo mismo la división clavicular. Va a doler la parte posterior de la región cervical, pero sobre todo a nivel retroauricular y frontal. También puede contracturarse el músculo temporal y va a dar lugar en estas áreas pintadas de rojo, donde también vamos a sentir esa sensación de dolor, de hiperalgesia, de contractura que aparece entonces en situaciones de estrés, depresión, ansiedad. Este tipo de dolor de cefalea tensional puede describirse como un dolor que no es intenso, pero es constante. Puede ser un dolor opresivo, sin embargo, no es pulsátil, como una sensación de una banda o una gorra o un sombrero que aprieta alrededor de la cabeza. Casi siempre comienza en un lugar, pero luego se generaliza. Hay sensibilidad en el cuero cabelludo, la región temporal, la parte posterior del cuello e inclusive los hombros. Puede ocurrir este tipo de cefalea como un episodio aislado. Sin embargo, muchas veces puede ser constante. Es la persona que tal vez está en un trabajo que no le guste, tal vez está en un trabajo o en una situación donde comienza bien el día y al final del día presenta ya este dolor. Habitualmente el dolor se hace constante, puede aparecer diariamente, dura aproximadamente 30 minutos y otras veces dura varios días, de tal manera que se convierte en un cuadro incapacitante. También es importante mencionar, como decíamos, que este tipo de cefalea se desencadenan también por contractura persistente de algunos grupos musculares y sobre todo en posiciones que obligan a mantener la cabeza en una sola posición, como la mala posición que se adquiere por el celular. Como ven ustedes, una posición inadecuada a la izquierda, una posición inadecuada va a dar lugar a una tensión anormal de los músculos del cuello para dar posteriormente dolores. La posición anatómica, la posición ergonómica es la posición que está a la derecha y es como se debería mirar el celular. Debido a esto, al uso excesivo durante mucho tiempo, durante muchas horas en el día del celular, aparece lo que se llama el cuello de texto, es decir, el dolor de cuello ocasionado por el celular. Aquí vamos a ver que hay una posición incorrecta de la cabeza, del cuello y de la región dorsal, lo que da lugar a aparición de cefalea tensional o dolor de cabeza, dolor cervical debido también a una mala tensión, dolor en hombros y dolor dorsal.
Cuando vemos una cefalea tensional pasajera, esporádica, prácticamente es suficiente unos masajes o simplemente descansar. Pero hemos hablado de una cefalea tensional crónica donde, independientemente ya de los mecanismos de tensión o estrés, la cefalea puede hacerse persistente. Existen dos anomalías para la presentación de una cefalea tensional crónica, que hemos dicho, vuelvo a recalcar, está dentro de las cefaleas primarias y como tal es una cefalea considerada como de origen neuropático. Existen cambios periféricos a nivel de las estructuras miofaciales y hay una alteración en el control de los estímulos dolorosos que llegan al sistema nervioso central desde las neuronas del tronco encefálico hacia las estructuras que perciben el dolor, que son las estructuras talámicas. De tal manera que prácticamente observamos aquí una misma patogenia del dolor en la migraña que en la cefalea tensional crónica. Existen entonces una sobreestimulación de los receptores, de los nociceptores, de las estructuras como el locus ceruleus, núcleo dorsal del rapé y la sustancia gris periacueductal, que están provocados por determinados factores como el insomnio, el estrés, la depresión y la ansiedad. Bien, hasta aquí entonces hemos hablado de las cefaleas primarias y de ellas hemos separado dos que son la mayoría de las cefaleas, la cefalea tensional y la migraña, y la cefalea de Horton, que por tener el mismo mecanismo de patogénico, fisiopatológico, es también importante. Ahora vamos a ver las cefaleas secundarias. Cuando hablamos de las cefaleas secundarias, nos estamos refiriendo a aquellas cefaleas donde es posible identificar una causa desencadenante de la cefalea por daño en una estructura, por daño tisular. Entre las cefaleas secundarias se clasifican cefaleas por lesión en determinado segmento. Por ejemplo, las cefaleas intracraneales, aquel tipo de cefalea donde hay una lesión intracraneal. Cefalea de origen extracraneal, enfermedades que por vecindad dan lugar a cefalea. Y las cefaleas sistémicas, aquel tipo de cefaleas que no hay lesión a nivel de las estructuras sensibles a nivel de cráneo y cara, pero que el compromiso sistémico se manifiesta en un conjunto de síntomas entre los cuales está la cefalea. Se clasifican entonces en causas intracraneales, extracraneales y sistémicas. Vamos a ver ejemplos de algunas cefaleas secundarias. Cefaleas de origen intracraneal, cefalea inflamatoria o cefalea por tracción. Tenemos en este caso la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Es un proceso infeccioso o inflamatorio que se desarrolla en las meninges. El proceso de la meningitis habitualmente es un proceso de inicio gradual o a veces muy rápido. La alteración fundamental es que hay una inflamación meningia, ya sea por la colonización bacteriana, colonización viral, en respuesta a un
factor irritativo, como por ejemplo quimioterapia, radioterapia, y puede ser entonces de origen infeccioso o puede ser también de origen traumático, como también puede ser de origen irritativo. Cualquiera de los mecanismos de los cuales hemos mencionado, se va a desencadenar un proceso inflamatorio, entendiendo que cualquier inflamación entonces va a provocar vasodilatación, de tal manera que habiendo un proceso dañino, una injuria a nivel de las meninges, se desencadena una cascada inflamatoria que va a dar lugar a congestión meningia, a vasodilatación de los vasos meningios, finalmente a una cefalea holocraneana. Esta cefalea holocraneana, en ese contexto, y dada la irritación de las meninges, da lugar a la aparición de un signo que se llama rigidez de nuca. Esa rigidez de nuca no es más que la contractura intensa de los músculos del cuello y la espalda como respuesta a la irritación o inflamación de las meninges. La cefalea o la meningitis más frecuente es la meningitis bacteriana. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, debemos saber que existen dos gérmenes que afectan, que atraviesan la membrana encefálica y dan lugar a una contaminación de las meninges. Estos dos gérmenes más frecuentes son el neumococo y el meningococo. Habiendo el ingreso de estos gérmenes dentro de la cavidad, van a dar lugar a síntomas infecciosos. Se va a desencadenar una respuesta inflamatoria y asociado a ello una respuesta febril. Por lo tanto, el paciente comenzará con fiebre elevada, fiebre alta. ¿Asociado a qué? A la cefalea holocraneana. Como el origen de esta cefalea son las meninges, el paciente tiene tendencia a quedarse absolutamente quieto. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento da lugar a un aumento del dolor por el mismo movimiento de las meninges. Es más, el paciente evita estar completamente con el cuerpo en extensión porque las meninges y los músculos cervicales, dorsales y lumbares están contracturados y adopta una posición antiálgica. Esta posición antálgica se llama posición en gatillo de fusil, una posición en la que el paciente está en decúbito lateral con las piernas flexionadas y la cabeza en hiperextensión. Esa posición no es por casualidad, es típica patognomónica de una meningitis. El objetivo de esta posición es disminuir el dolor. Si el paciente se acuesta en decúbito dorsal, va a tener más dolor a nivel cervical y a nivel de toda la espalda. Va a aumentar el dolor, la cefalea. Adopta una posición antálgica, entonces en decúbito lateral, con las rodillas y los muslos flexionados ligeramente hacia el pecho y la cabeza en extensión.
como si fuera un fusil con donde se dibuja el gatillo. Asociado a esto, el mismo proceso inflamatorio que determina vasodilatación y aumento en la permeabilidad va a dejar que haya aumento del líquido intersticial a nivel del parénquima cerebral. Va a aumentar el líquido cefalorraquídeo. Eso va a determinar que un aumento de la presión intracraneana. Y el aumento de la presión intracraneana va a ser la causa de que se active un centro a nivel del bulbo que se llama centro del vómito, y entonces el paciente va a tener vómitos. Estos vómitos se caracterizan por ser violentos, abruptos, y se llaman vómitos en proyectil. El paciente prácticamente no tiene náuseas. Es un momento de un vómito violento. ¿Por qué? Por el aumento de la presión intracraneal, que determina compresión hacia el agujero magno del bulbo raquídeo y compresión del centro del vómito a nivel del bulbo. Como hay un edema cerebral intenso, hay compromiso del estado de conciencia. Entonces hay un deterioro del estado de conciencia. Significa que el paciente va a estar obnubilado o va a estar directamente en coma. Hay, frente a todo este cuadro clínico, rigidez de nuca y los signos que se llaman signos de Kernin y Brudzinski, que son nada más que equivalentes de la rigidez de nuca. Cuando hay un paciente en el cual encontramos cefalea y encontramos rigidez de nuca, es suficiente para tener como diagnóstico principal una meningitis. Como dice aquí, la sospecha de meningitis, que no es más que el hallazgo de dos síntomas, un síntoma, cefalea, y un signo, rigidez de nuca, hace pensar en una meningitis, lo cual obliga a hacer exámenes inmediatos. Uno de esos exámenes inmediatos, el más importante, es obtener líquido cefalorraquídeo. ¿A través de qué? A través de una punción lumbar o punción lumbar o punción suboccipital en caso de que ya haya hipertensión endocraneana. ¿Para qué? Para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo que nos pueda identificar que hay una infección y que nos permita identificar el germen que está provocando esa infección. Y esto es muy importante porque mientras más tiempo pase sin iniciar tratamiento, mayor probabilidad de muerte o mayor probabilidad de secuelas neurológicas definitivas. Entonces, verán ustedes que esta es la rigidez de nuca. Uno coloca la mano en la región occipital e intenta levantar al paciente. Y no se dobla, no hay flexión del cuello, sino que al levantar la cabeza, intentando flexionar el cuello, se levanta el tórax, toda la parte superior como en bloque. ¿Qué significa esto? Que hay una irritación meningia que como consecuencia da lugar a una contractura de los músculos paravertebrales, cervicales, dorsales y lumbares. El signo de Kernin, que es el paciente en decúbito dorsal, que se intenta levantar con la pierna flexionada y luego intentar el paciente al levantar la pierna flexiona la rodilla. ¿Para qué? Para disminuir la presión de la
hiperextensión y el aumento del dolor a nivel de la cefalea, el aumento de la cefalea. El signo de Brudzinski es muy similar a la rigidez de nuca, pero en tanto uno coloca la mano debajo de la región occipital, levanta la cabeza, se levanta en bloque, pero al mismo tiempo flexiona las rodillas. El objetivo de estas respuestas, de estos signos, es la contractura de los músculos paravertebrales por irritación de las meninges, y que al hacer estos movimientos intenta el paciente disminuir la presión y atenuar de esa manera el dolor que está provocando la meningitis, la cefalea que está provocando la meningitis. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, otro tipo de cefalea inflamatoria, en este caso por tracción, es la hemorragia subaracnoidea. En realidad, la hemorragia subaracnoidea es una de esas cefaleas que aparecen súbitamente. Un paciente con cefalea súbita, cefalea intensa, súbita, hay que descartar una hemorragia subaracnoidea. Esa es la característica de este tipo de cefalea. Cefalea de inicio súbito de características intensas. Sucede cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo intracraneal que determina la acumulación de sangre y la irritación de las meninges, pero por la presencia de sangre. La presencia de sangre no solamente irrita las meninges, sino que desencadena localmente un proceso inflamatorio y como tal, vasodilatación, congestión y poco a poco la acumulación de sangre progresiva, porque es sangre arterial, es un vaso sanguíneo arterial el que se rompe, acumulación de sangre intracraneal y por lo tanto esa acumulación de sangre aumenta rápidamente, se forma un hematoma rápidamente, un aumento violento de la presión intracraneal. Entonces aquí se asocian súbitamente los signos meningios por irritación de las meninges por la sangre proveniente de una arteria que ha tenido una ruptura y la presencia de signos de hipertensión endocraniana por la acumulación de sangre en la cavidad craneal. Aparecen entonces signos meningios y signos de hipertensión endocraniana. La cefalea se produce por tracción, por desplazamiento y distensión. Ahí hay una ruptura de aracnoides, de pía madre y de vasos sanguíneos que dan lugar a una cefalea intensa y rápidamente progresiva. En este caso, en la imagen de la derecha, en una imagen con un corte donde podemos ver todas las estructuras, existe la ruptura de un vaso sanguíneo y la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Se acumula la sangre aquí, pero además esta sangre pasa hacia las meninges y contamina el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis, cuando hacemos una punción y extracción del líquido cefalorraquídeo, será un líquido purulento, típico de una reacción inflamatoria secundaria a una infección bacteriana. En la hemorragia subaracnoidea tendremos un líquido cefalorraquídeo sanguinolento.
En la mayoría de los pacientes, 80% de los pacientes, tienen de nacimiento en un 5% de este 80%, un 5%, una malformación arteriovenosa, un aneurisma arteriovenoso. Son los muchachos jóvenes que a los 17, 20, 25 años están haciendo algún esfuerzo y de pronto pierden el conocimiento, habitualmente fallecen. El resto, el 75% de este 80%, perdón, el 95% de estas cefaleas por ruptura de un aneurisma se debe a aneurismas, pero aneurismas que se han formado. ¿En qué circunstancias se forma un aneurisma? En un paciente hipertenso severo que no está controlado. En pacientes que tienen arteriosclerosis. En pacientes diabéticos no controlados. En esos pacientes existe una alta probabilidad de que haya la formación de un aneurisma cerebral. Ese aneurisma, que no es más que un saco o dilatación de una arteria, de la capa de una arteria, no tiene todas las capas de un vaso arterial, tiene nada más la íntima. Y como tal, es muy susceptible de romperse. Entonces, cuando esa persona tiene un pico hipertensivo, hace un esfuerzo anormal donde aumenta la presión intracraneana, por ejemplo, correr, por ejemplo, ir al baño y estar estreñido y pujan mucho para poder evacuar, durante los vómitos, donde hay casi como una maniobra de Valsalva, aumenta la presión intracraneana y si tiene un aneurisma, pues existe un alto riesgo de que ese aneurisma se rompa y dé lugar a un sangrado masivo y claro, se produzca este cuadro que se llama hemorragia subaracnoidea. Muchas veces la ruptura de este aneurisma ocurre durante el sueño, pero la mayoría de las veces ocurre frente a esfuerzos como agacharse, defecar o durante la actividad sexual. Es una cefalea que clásicamente es súbita, severa, continua, puede ser unilateral o bilateral. Se acompaña rápidamente de náuseas, vómitos, meningismo. Se llama meningismo, ¿por qué? Porque no hay una verdadera contaminación de la meninge, de las meninges, por un germen, por un virus, por una bacteria. Hay una irritación por la presencia de sangre, por eso se llama meningismo. Y como hay irritación de las meninges, hay también rigidez de nuca. Entonces, esta cefalea es definida o descrita por sobrevivientes como la peor cefalea de su vida, el peor dolor que han tenido. Es una cefalea que inicia suave, que el paciente siente abruptamente un dolor de cabeza que no lo tenía, hace 3 segundos no lo tenía, y que rápidamente se incrementa. Encontramos rigidez de nuca hasta en un 75% de pacientes. Y un 50%, quiere decir la mitad, nos puede hacer confundir porque el cuadro de presentación es muy similar a una meningitis. ¿Qué nos puede diferenciar de inicio? El síntoma inicial que nos puede diferenciar es que en la meningitis bacteriana de inicio hay fiebre. En cambio,
en la hemorragia subaracnoidea no hay fiebre. La meningitis es infecciosa. Acá hay un meningismo, una irritación, pero por la presencia de sangre. Tenemos otro tipo de cefalea secundaria, también una cefalea inflamatoria. Cuando decimos cefalea inflamatoria, ya estamos hablando de un proceso, de una injuria, de una lesión tisular que desencadena inflamación. El primer cuadro había una infección. En el segundo cuadro, una irritación por presencia de sangre. Ahora vamos a ver otro tipo de cefalea inflamatoria, pero por tracción. En este caso, un tumor cerebral. Vamos a recordar que existen diferentes tejidos que constituyen todo lo que es el cráneo y la cantidad de contenido que tiene la cavidad craneal, y que existen estructuras que son sensibles al dolor. Cuando existe una lesión tumoral, un tumor que va creciendo, poco a poco va empujando estructuras vecinas. Quiere decir que va creciendo y va provocando tracción local, pero también al mismo tiempo que va creciendo, tracción distante, o sea, estira el tejido, distiende el tejido. La cefalea viene ¿cuándo? Cuando existe tracción local o tracción distante de estructuras que sabemos son sensibles al dolor, estructuras que tienen nociceptores. Ahí se producen signos locales de dolor, cefalea, y se produce también cefalea por desplazamiento encefálico, o sea, el tumor que va creciendo va empujando. Y ese crecimiento tumoral, como el cráneo tiene selladas las suturas de los huesos craneales, no se puede estirar. Por lo tanto, la única forma de crecimiento de un tumor es que va empujando, pero al mismo tiempo que va empujando dentro del cráneo, va obstruyendo estructuras, porque el cerebro está comprimido, y lo que se puede comprimir en el cerebro son estructuras como, por ejemplo, vacías o donde hay líquido, como los ventrículos, el tercer y el cuarto ventrículo. Así, entonces, vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen en la izquierda, una imagen que altera el parénquima cerebral, las estructuras cerebrales. Claramente es una lesión anormal que ha crecido en el hemisferio izquierdo y que está comprimiendo estructuras vecinas. Fíjense, aquí está comprimiendo ¿qué? El tercer ventrículo. El tumor, entonces, cualquier tipo de tumor, no tiene espacio donde expandirse y se expande, pero a expensas de tejido cerebral que va quedando aplastado, comprimido. De tal manera que eso va a dar síntomas cuando el tumor ya haya alcanzado cierto tamaño, cuando una estructura secundaria o una estructura que esté comprimida y además tenga terminaciones de receptores del dolor, y va a dar también síntomas y signos de hipertensión endocraneana, porque el tumor que crece aquí empuja estructuras, ocupa un espacio y va aumentando la presión intracraneal. Entonces el paciente puede quejarse de cefalea,
y poco a poco de signos de hipertensión endocraniana. También tenemos otro tipo de cefalea, que es una cefalea inflamatoria. Inflamatoria, ¿pero de qué? De los vasos sanguíneos. En este caso tenemos una cefalea de causa sistémica. En este caso, una vasculitis. Una vasculitis es un estado, una enfermedad autoinmune donde se inflaman grandes vasos arteriales y particularmente en este caso la arteria temporal. La arteria temporal entonces inflamada es el cuadro característico de lo que se llama una arteritis temporal o también arteritis de células gigantes o vasculitis de células gigantes. Como ven aquí, una arteria temporal inflamada, aquí también una arteria temporal inflamada. Afecta habitualmente a varones mayores de 50 años. Los signos son fiebre, malestar general, anorexia y depresión. Síntomas relacionados ¿a qué? A un estado inflamatorio, a la presencia de mediadores inflamatorios. Además, la lesión de una arteria importante como es la arteria temporal va a provocar un estado, una inflamación de la misma arteria, aumento de su espesor y isquemia distal a la arteria. El lumen de la arteria inflamada va a disminuir. Por lo tanto, el flujo sanguíneo por esa arteria y sus colaterales va a disminuir. Por lo tanto, se produce isquemia tisular, lo cual va a manifestarse como una cefalea y que algunas veces compromete otras arterias importantes como la arteria oftálmica, por ejemplo, dando lugar a ceguera súbita. Además, tumefacción y sensibilidad, inclusive ulceración a nivel del cuero cabelludo, y otro síntoma importante es la claudicación mandibular. ¿Qué es la claudicación mandibular? Claudicación mandibular es la isquemia del músculo macetero irrigada por una rama de la arteria temporal, que cuando el paciente comienza a masticar y a poner en actividad el macetero, no puede recibir más irrigación sanguínea y entonces empieza a quedarse isquémico y a manifestar entonces dolor intenso a nivel del macetero. ¿Qué hace el paciente? Tiene que dejar de masticar. Eso se llama claudicación intermitente. El dolor pasa porque el músculo entra en reposo, el dolor pasa, vuelve a masticar, vuelve a haber isquemia, vuelve a aparecer el dolor. Mejora con el reposo y así sucesivamente. Eso se llama claudicación mandibular. Este tipo de cefalea es una cefalea que es de inicio brusco, es intenso y patognomónicamente es de localización temporal. El diagnóstico es de alta sospecha, no así nomás de primera instancia uno puede diagnosticar una arteritis temporal y pues va a necesitar como diagnóstico complementario una biopsia de la arteria temporal. Hemos visto entonces cefalea secundaria por infección, meningitis, cefalea secundaria a irritación por hemorragia subaracnoidea, hemorragia por compresión o tracción frente a una lesión tumoral y cefalea de causa sistémica como por ejemplo la vasculitis de grandes vasos o arteritis temporal.
Dentro de todo esto, ¿qué es lo importante? Es importante recordar que las cefaleas secundarias siempre hay una causa identificable que esté dando lugar a una cefalea. Habrá que buscarla. Las cefaleas secundarias no son las más frecuentes, son más bien las menos frecuentes. Pero tenemos que tener presente que una cefalea puede ser manifestación de una migraña y que es un episodio más de migraña, o puede ser manifestación de otro cuadro muy grave. Tenemos que estar en capacidad de reconocer qué paciente le voy a dar un analgésico y qué paciente debo actuar de emergencia porque el paciente se puede morir. ¿Cuáles son las señales de alarma de las cefaleas? Las señales de alarma que yo tengo que tener en cuenta es el tipo de dolor. Dolor intenso de comienzo súbito y brusco en un paciente que antes no tenía dolor. Ese dolor nos debe llamar la atención. Empeoramiento brusco de una cefalea crónica, es decir, aquella cefalea que el paciente ha tenido anteriormente dolor de cabeza, ha tenido cefalea, pero este dolor de cabeza no es igual a los anteriores, es diferente, es más intenso. Una cefalea de frecuencia o de intensidad creciente, esa cefalea que aparece y que al principio mejoraba en los primeros días, por ejemplo, con un paracetamol. Luego necesito 3 paracetamoles para que no me pase. Y luego no me pasa ni tomando 4 paracetamol. Quiere decir que la cefalea es creciente. Esa cefalea también debe llamar la atención. La cefalea de localización unilateral estricta. Aquella cefalea que solamente le duele ese lado. Puede ser, entonces, un cuadro típico de una cefalea racemosa o una cefalea de Horton. O puede ser también una neuralgia occipital, neuralgia del trigémino. Vamos a tener alerta frente a la presencia de cefalea y otros signos y síntomas, que no sea solamente cefalea, como por ejemplo fiebre. No puedo pensar que se trate de una cefalea tensional si el paciente tiene cefalea y fiebre. O si el paciente tiene cefalea, fiebre, náuseas y vómitos, por favor, nunca piensen que es una cefalea tensional. Puede ser una cefalea por alguna infección, puede ser una cefalea por algún tumor, puede ser cefalea por algún motivo que esté aumentando la presión intracraneana. No lo dejen pasar por alto. Aquella cefalea que es precipitada por esfuerzo físico, por tos o cambio postural, también son signos de alarma. Cefalea de características atípicas, aquel tipo de cefalea que no es la cefalea que uno acostumbra a ver por migraña, por cefalea tensional. Es una cefalea que necesita nuestra atención más detallada. Cefalea que no mejora con el tratamiento correcto, también es un signo de alarma. Cefalea de presentación predominantemente nocturna. Ojo, esa cefalea de presentación nocturna muy frecuentemente es un tumor que está creciendo. Y ahora vamos a ver historias clínicas donde, partiendo de una cefalea, tenemos diagnósticos distintos. Por ejemplo, esta primera historia en la que hablamos de un paciente de 46 años. Fíjense que ya hay un antecedente, es hipertenso. Presenta cefalea súbita, intensa, mientras subía las gradas del edificio, mecanismo desencadenante. Hasta ahí, si el paciente viene con cefalea, ¿qué puede pensar? ¿Cefalea por tracción, doctora? Cefalea en un paciente hipertenso, mientras subía unas gradas. Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. Segundos después dice pierde el conocimiento, síntomas neurológicos, pérdida de conciencia.
y es llevado a emergencia en una ambulancia. Al llegar presenta un vómito explosivo. ¿Qué nos dice ese vómito explosivo? Meningitis. ¿Qué nos indica el vómito explosivo? Aumento de la presión intracraneal. Que hay una hipertensión endocraneana. Encontramos al paciente inconsciente. Glasgow 8, que es una escala de conciencia, y rigidez de nuca. Ese paciente tiene cantada una hemorragia subaracnoidea. Otro cuadro. Paciente de 38 años con cefalea holocraneana persistente de 2 semanas de evolución, asociada a anorexia, fiebre vespertina y astenia acentuada. Tiene antecedentes de estar en tratamiento con antirretrovirales por SIDA, diagnosticado hace 4 años. Al examen, el paciente está enflaquecido, desorientado en tiempo y espacio y tiene rigidez de nuca, Kernin y Brudzinski. Diagnóstico. Puede ser una meningitis fúngica. Una meningitis. Estamos hablando de un paciente inmunodeprimido. En un inmunodeprimido tenemos que pensar no en infecciones muy comunes, sino más bien en enfermedades menos frecuentes. Por ejemplo, tuberculosis y meningitis tuberculosa, paracoccidoidomicosis u otro tipo de micosis sistémicas. Exactamente, el paciente tiene cefalea de 2 semanas, fiebre, síntomas sistémicos y además rigidez de nuca, Kernin y Brudzinski en un paciente en un contexto de SIDA. Otro cuadro clínico, paciente de 13 años de edad que es retirada del colegio por su madre por presentar cefalea intensa de 1 hora de evolución, hemicraneana, pulsátil, asociada a náuseas, vómito en una ocasión, y que ha sido precedida de sensación de luces y parestesias en manos. Cuadro que se ha venido repitiendo desde hace 10 años, casi siempre en los días previos a su menstruación. Al examinarla, no tiene ninguna alteración. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es una cefalea aguda o crónica? Crónica. Crónica, recidivante, ¿no? Empezó a los 10 años, tiene 13 años. Quiere decir que hace 3 años que tiene estos periodos de cefalea. Además, la cefalea es aguda, en crisis, es una crisis de cefalea de 1 hora de evolución, es hemicraneana, es pulsátil y tiene aura. Quiere decir que ha sido precedida por aura como sensación de luces que hemos llamado escotomas y parestesias en manos. Además tiene náuseas y vómitos. Típica crisis de migraña que se desarrolla en una adolescente que está cursando con su menstruación. Otra cefalea, otra historia. Paciente de 27 años que acude a emergencia llevada por su amiga por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas mientras estaba sentada en el parque. Antecedentes de cefalea persistente desde hace 1 mes. Holocraneana que se ha ido intensificando progresivamente. Inicialmente tomaba dioxadol 1 vez al día, actualmente toma cada 8 horas sin mejoría. Niega fiebre, niega antecedentes patológicos y al momento el examen físico es normal.
Aquí tenemos 3 síntomas. Cefalea progresiva y convulsiones. Diagnóstico. Recuérdense del cuadro. Y vean esto. Es una cefalea con una alta sospecha de que estemos frente a un tumor cerebral. Dentro de los signos de alarma, tenemos cefalea predominantemente nocturna, cefalea de intensidad creciente y síntomas neurológicos, como el que tiene la paciente, que es una convulsión. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Hemos terminado con el tema de cefalea. Ok, si no hay preguntas, entonces, no sé si la próxima semana irán a haber clases. En todo caso, mantenemos nuestro horario, ya sea presencial o virtual. Aquí termina la clase, ¿ya?